Me llamo Julián Treviño y trabajé como guardia nocturno en una empacadora de verduras afuera de la ciudad. Entré a ese trabajo por necesidad, mi madre estaba enferma, yo debía renta y no tenía margen para escoger. No llegué buscando problemas ni historias raras, llegué a cuidar una planta cerrada durante la noche, revisar accesos y entregar el turno sin novedades. De día, la empacadora estaba llena de gente, camiones, cajas, supervisores y ruido de trabajo. De noche quedaban las cámaras, los cuartos fríos, los perros de vigilancia y un guardia caminando con lámpara. Mi tarea era simple, revisar puertas, candados, luces, patios, oficinas y reportar cualquier movimiento fuera de lo normal. El primer día me recibió Efraín Cota, el jefe de seguridad. Me entregó las llaves, el radio y una libreta para anotar las rondas. Caminó conmigo por la planta, me señaló los puntos que debía revisar y me explicó dónde podía entrar. Al final me llevó detrás del cuarto de motores, hasta un pasillo, que no aparecía marcado en la hoja de rondas. Al fondo había una puerta gris, cerrada con cadena y candado. Efraín fue claro con esa puerta. Mi ruta pasaba cerca, pero yo no debía detenerme ahí, no debía tocar el candado, no debía abrir y no debía preguntar por ese lugar. Si escuchaba algo del otro lado, tenía que seguir caminando y apuntar el área restringida sin novedad. Le pregunté qué había adentro. Me respondió que nada bajo mi responsabilidad. No agregó más. Yo no insistí, necesitaba conservar el empleo y apenas estaba empezando. Las primeras semanas trabajé sin problemas. Revisaba los accesos, apuntaba placas de camiones que llegaban tarde, caminaba por los pasillos y regresaba a la caseta. Durante la mayor parte del turno se oían los refrigeradores, algunas tuberías y el viento golpeando láminas sueltas. La puerta gris seguía cerrada cada noche. Yo pasaba cerca, alumbraba el piso, revisaba el candado de lejos y continuaba mi ronda. Los ruidos empezaron después. La primera vez estaba cerca del cuarto de motores cuando escuché golpes detrás de la puerta. Fueron 3 golpes secos, separados, dados desde adentro. Me quedé quieto, con la lámpara apuntando al pasillo. No escuché pasos ni voces, solo el ruido de los motores al fondo. Recordé la instrucción de Efraín, seguí caminando y anoté en la libreta que el área restringida estaba cerrada. Otra noche escuché una risa, venía del otro lado de la puerta. Era baja, larga, con una voz gruesa al final. No sonaba a trabajador escondido ni a broma. Me acerqué unos pasos para confirmar el punto exacto y entonces escuché un grito de hombre. Fue fuerte, con dolor y terminó en un quejido. Me retiré de inmediato. Desde la caseta llamé a Efraín, pero no contestó. Le mandé un mensaje, reporté ruidos en el área restringida y esperé respuesta. Me escribió después, sin hacer preguntas, y me ordenó no acercarme y terminar el turno. No preguntó qué había escuchado, no pidió detalles y no mandó a nadie a revisar. Esa respuesta me pesó más que los ruidos. Los días siguientes intenté cumplir mi trabajo sin mirar hacia ese pasillo. Cuando mi ronda me acercaba al cuarto de motores, caminaba más rápido, revisaba lo necesario y salía. Quise pensar en una broma, en algún trabajador entrando por otra puerta, en un problema de tuberías o en cualquier explicación normal. Pero los perros cambiaban cuando empezaban los ruidos. Dejaban de moverse, se quedaban atentos hacia la parte trasera de la planta y no ladraban. Esos perros ladraban por todo, por un camión, por una sombra, por una bolsa movida por el aire. Con esa puerta se quedaban callados. Una madrugada escuché a una mujer llorando y su voz venía de la puerta gris. Pedía que la soltaran.
No gritaba todo el tiempo, hablaba entre sollozos, con la voz quebrada. Puse la mano en el radio, pero no llamé. Tenía miedo de reportar algo que después la empresa negara, y también tenía miedo de abrir y encontrar a alguien lastimado. Esa fue la primera noche en que pensé seriamente en renunciar. Pero no renuncié. Al día siguiente cobré, compré medicinas para mi madre y pagué parte de la renta. Esa misma tarde regresé al turno. Me repetí que mi obligación era cuidar las áreas asignadas, no meterme en una zona prohibida por la empresa. Esa idea me sirvió unos días, hasta que los ruidos aumentaron. Ya no eran solo golpes, escuchaba pasos detrás de la puerta, uñas raspando metal, risas de varias personas y objetos arrastrados sobre el piso. Una noche hubo un golpe fuerte, después un hombre gritó que ya no quería seguir. La frase se entendió completa, luego escuché un nombre, Mauricio. Yo conocía a un Mauricio en la empacadora. Se apellidaba Leiva y era supervisor de empaque. No éramos amigos, pero lo veía en los cambios de turno, lo había saludado varias veces y sabía que trabajaba ahí desde antes que yo. Algunos empleados decían que tenía problemas de dinero. Esa noche, al escuchar su nombre detrás de la puerta, ya no pude quedarme con explicaciones fáciles. Caminé hasta el pasillo, la puerta gris seguía ahí, pero la cadena estaba floja. El candado colgaba cerrado, sin sujetar bien los eslabones. La puerta estaba abierta, lo suficiente para meter una mano. Desde adentro salía calor, también salía un olor pesado, a humedad, cera y algo que no quise reconocer en ese momento. Me quedé frente a la puerta, con la lámpara en una mano y el radio en la otra. Pensé en llamar a la policía desde ahí, pero el grito volvió a escucharse abajo, más débil que antes. Si había alguien vivo, cada minuto contaba, así que empujé la puerta despacio. Detrás había un cuarto pequeño de servicio. Al fondo, en el piso, una tapa metálica estaba levantada, y por esa abertura bajaba una escalera. El grito volvió, y esta vez escuché a un hombre pedir ayuda. Bajé por la escalera con una mano en la pared y la otra sosteniendo la lámpara. La abertura quedaba detrás de la puerta gris, dentro del cuarto de servicio. Desde el primer escalón, sentí el aire caliente subir desde abajo. No conté los escalones. Recuerdo la humedad en la pared y un olor fuerte, mezclado con sangre, cera quemada y tierra mojada. Al llegar al fondo, alumbré un cuarto amplio, sin ventanas y sin señales de uso normal. Había cables en el suelo, focos con extensiones y varias velas alrededor del centro. En el piso estaba marcado un pentagrama oscuro. Mauricio Leiva estaba dentro de esa marca, tenía las manos sujetas al piso, también los pies, y llevaba la camisa abierta. El pecho le sangraba. Seguía vivo, respiraba con dificultad y trataba de hablar. A un lado había un hombre arrodillado, con la cabeza baja y las manos juntas. Después supe que era el contador. Frente a ellos estaba el diablo. Lo nombro así, porque eso vi. Tenía cuerpo de hombre, pero era más alto que cualquier persona. Sus manos eran largas, las uñas gruesas y curvas, manchadas de sangre. Con una uña estaba abriendo la piel del pecho de Mauricio, trazando otra figura sobre la carne. Mauricio gritaba cada vez que la uña bajaba. El contador no se movía, solo repetía que aceptaba. Aceptaba el cargo, el dinero y las condiciones. Lo decía con miedo, pero lo decía. El diablo hablaba poco, y cada palabra se entendía. Habló de un trato anterior, de una deuda pendiente y de una marca que debía cerrarse. También mencionó que otro hombre estaba dispuesto a ocupar el lugar de Mauricio. Yo entendí lo suficiente. Mauricio había pedido algo antes, luego quiso echarse para atrás,
y el contador estaba aceptando entrar en su lugar. No escuché todo el pacto, pero vi a Mauricio amarrado, vi al contador aceptando y vi al diablo marcando el pecho con sus uñas. Di un paso hacia atrás y la lámpara golpeó la pared. El sonido se extendió por el cuarto y Mauricio giró la cabeza y me vio. Intentó decir mi nombre, pero no le salió completo. Abrió la boca y soltó un sonido roto. El contador levantó la cara, tenía los ojos rojos y la boca apretada. No pidió ayuda, no se levantó, siguió de rodillas. El diablo dejó de marcar a Mauricio y volteó hacia mí. No se sorprendió, me miró fijo y habló de mí, no de la planta. Mencionó que el guardia por fin había bajado, que la orden siempre era la misma, no abrir, no preguntar y no acercarse. Luego dijo que el ruido hacía el resto, porque la gente baja cuando escucha dolor. Yo no contesté, tenía la garganta cerrada y las piernas tensas. Pensé en correr, en Mauricio y en mi madre, todo junto, sin orden. El diablo siguió hablando. Mencionó mi renta, las medicinas de mi madre y el dinero que mi hermana había pedido prestado. Y no eran suposiciones, eran datos exactos de mi vida. Luego me ofreció lo mismo. No levantó la voz ni se acercó demasiado. Me dijo que podía arreglar mis deudas, las medicinas y el dinero de mi hermana. Bastaba con pedir el pacto en voz alta. También dijo que nadie obligaba a nadie, porque la necesidad hacía el trabajo. Después se burló de mi uniforme, de mi sueldo y de mi intención de ayudar a un hombre que ya estaba entregado. Mauricio empezó a llorar y repetía que no quería seguir, que se arrepentía, que no quería entregar nada más. El diablo volvió a ponerle la mano en el pecho y terminó la marca. La uña bajó por última vez, y Mauricio se arqueó, los cinchos lo sostuvieron y el contador cerró los ojos. Yo debía acercarme, cortar los cinchos, golpear al contador, aventar la lámpara, o hacer algo. Pero no hice nada, pues mi cuerpo no respondió. Retrocedí hasta tocar la escalera. El diablo me vio moverme y me dejó ir, pero antes de que subiera, dijo que yo ya había mirado, y que con eso bastaba para encontrarme después. Subí rápido, usando la pared y el barandal. Me resbalé en un escalón y me golpeé la rodilla, pero seguí hasta llegar al cuarto de servicio. La tapa metálica seguía levantada. Cerré la puerta gris sin poner la cadena y corrí hacia la caseta. Marqué al 911, con las manos temblando. Reporté un hombre herido debajo del área restringida y pedí patrullas. La operadora preguntó si el agresor seguía ahí. Le respondí que sí. No intenté explicar más por teléfono. Me pidió salir a un lugar seguro, crucé el patio y esperé afuera, junto al portón. Los policías llegaron después. Efraín Cota llegó casi al mismo tiempo, bajó de su camioneta y no preguntó por heridos. Me preguntó qué había hecho. Se lo dije delante de los policías, le hablé de la puerta, la tapa metálica, la escalera, Mauricio y el hombre arrodillado. Efraín respondió que yo estaba alterado, que había entrado a una zona de mantenimiento y que me había asustado. Los policías me pidieron que los guiara. Entramos por el pasillo, la puerta gris estaba cerrada, con la cadena bien puesta, y yo no la había dejado así. Efraín abrió con su llave, adentro estaba el cuarto de servicio, sin olor y sin manchas. Al fondo seguía la tapa metálica, ahora cerrada con 2 candados y una barra atravesada. Les dije que por ahí había bajado. Uno de los policías revisó la tapa y preguntó quién tenía acceso. Efraín respondió que solo mantenimiento y que abajo había un cárcamo viejo, sin uso. Yo insistí en que Mauricio estaba abajo y les pedí que abrieran. El policía dijo que necesitaban autorización porque no había señales visibles.
Revisaron la planta, hablaron por radio y tomaron notas. No encontraron a Mauricio, tampoco encontraron al contador. Efraín se mantuvo cerca de los policías, corrigiendo cada cosa que yo decía. Esa noche entendí algo que todavía me pesa: llamar a la autoridad no significa que alguien te crea. Me llevaron a la caseta para tomarme la declaración. Tenía la rodilla golpeada, las manos raspadas y la garganta seca. Repetí lo mismo varias veces, que escuché gritos, que encontré abierta la puerta gris, que bajé por la tapa metálica y que vi a Mauricio Leiva, sujeto al piso, con el pecho abierto. También dije que había otro hombre arrodillado, aceptando un pacto, y que frente a ellos estaba algo que no era humano. Uno de los policías dejó de escribir cuando escuchó esa parte. Luego siguió, pero cambió el trato. Me preguntó si había tomado, si usaba drogas, si tenía problemas con alguien de la empresa o si estaba pasando por una crisis. Le respondí que no. Le mostré la rodilla y las manos. Me contestó que las heridas demostraban una caída, no el lugar donde ocurrió. Efraín Cota se quedó afuera de la caseta, no entró a corregirme, no pidió revisar cámaras y no preguntó por Mauricio. Cuando los policías terminaron, dijeron que el reporte seguiría abierto solo si aparecía un indicio o si alguien denunciaba la desaparición. Les pedí que buscaran su nombre en la empresa. Efraín respondió que Mauricio había sido movido a otra planta días antes y lo dijo sin consultar ningún papel. Los policías se fueron sin abrir la tapa metálica. Revisaron pasillos y patios, tomaron fotos de la puerta gris y hablaron con Efraín aparte. Yo esperé junto a mi carro. Efraín me alcanzó antes de que yo subiera al carro. Me habló bajo y con calma. Me dijo que yo había cometido un error al bajar. Le pregunté por Mauricio, pero no respondió. Le pregunté por el contador. Me dijo que pensara en mi madre antes de seguir haciendo preguntas, después se fue, y yo salí de la planta sin mirar atrás. Renuncié ese mismo día. No volví por mi uniforme ni por el pago pendiente, y durante varios días busqué noticias y reportes sobre Mauricio Leiva, pero no apareció nada. Le escribí a un trabajador de la planta, y me contestó que ya no lo habían visto, y que nadie quería hablar del tema. También me dijo que el contador había entrado como nuevo supervisor. Fui al Ministerio Público con la copia del reporte. Expliqué que había un área cerrada, que un trabajador podía estar desaparecido y que la empresa no permitió revisar la tapa metálica. Dejé fuera algunas partes porque sabía que iban a cerrar la carpeta en cuanto escucharan la palabra pacto. Me preguntaron por el apellido, por testigos, por fotografías o por videos. Tenía el nombre de Mauricio y su puesto, pero no tenía más. La llamada al 911 existía, pero el reporte quedó sin seguimiento. Después empezaron las visitas. La primera llegó de madrugada, 2 semanas después. Yo estaba en mi casa y no había podido dormir bien desde la noche en la empacadora. Escuché 3 golpes en la puerta de la cocina, agarré un cuchillo y me acerqué sin abrir. Del otro lado escuché la misma risa, no fue fuerte, fue baja, tranquila y cercana. Luego escuché su voz. Me dijo que yo seguía necesitando dinero, mencionó las medicinas de mi madre, la renta y la cantidad exacta que mi hermana había pedido prestado. Después dijo que el pacto seguía disponible, que solo tenía que pedirlo en voz alta. No contesté y me quedé junto a la puerta hasta que amaneció. Cuando salí a revisar, encontré marcas profundas en la madera, 5 líneas hechas con algo filoso. No formaban una figura completa, pero la intención era clara. Compré una cámara barata y la puse apuntando a esa puerta. La cámara nunca sirvió como prueba.
Cada vez que los golpes regresaban, el archivo quedaba dañado. Grababa antes, grababa después, pero el momento exacto aparecía cortado. Cambié la memoria, cambié la cámara y pasó lo mismo. No había imagen, solo archivos incompletos. Las visitas continuaron. Nunca entraba, se quedaba del otro lado de una puerta, una ventana o una pared. A veces solo golpeaba y a veces hablaba. Mencionaba cosas reales, una deuda vencida, una llamada de mi hermana, una cita médica o un trabajo mal pagado que yo acababa de aceptar. Decía lo necesario para recordarme que sabía dónde estaba y qué me faltaba. Una vez dijo que yo ya había sido testigo y que eso tenía valor. Otra vez dijo que Mauricio había gritado más cuando entendió lo que estaba perdiendo. También dijo que el nuevo supervisor cumplía mejor. Yo no le respondí nunca, aprendí que contestar le daba espacio. Mi madre murió meses después. Estaba enferma desde antes. El día del funeral regresé a mi casa cansado y en la puerta de la cocina encontré 3 golpes marcados en la madera. Nadie había entrado, nadie había robado, pues nada estaba fuera de lugar. Esa noche volvió su voz. Me dijo que todavía podía arreglar lo que quedaba de mi vida. Me dijo que los pactos también servían para empezar de nuevo. Desde entonces cambié de casa 2 veces y dejé de trabajar de noche. Dejé de hablar con gente de la empacadora, borré números y evité pasar cerca de esa zona. Aún así, cada cierto tiempo vuelve. Primero fallan los aparatos, después se apaga el ruido normal de la casa y al final vienen los golpes. No tengo una prueba completa. Tengo una declaración, una llamada registrada, videos dañados y marcas que cualquiera puede atribuirme. Tengo también el recuerdo de Mauricio sujeto al piso, con el pecho abierto por una uña. Cuento esto porque alguien más puede terminar en ese turno. Le van a dar llaves, un radio y una libreta. Le van a enseñar puertas, luces, candados y cámaras. Después le van a señalar el pasillo del fondo y le van a ordenar que nunca entre, aunque escuche ruidos. Si esa persona escucha risas, golpes o gritos detrás de la puerta gris, debe salir de la planta y llamar desde afuera. Yo abrí, bajé y vi lo que estaban haciendo. Y desde esa noche, el diablo sabe en dónde encontrarme. Recuerdo esa etapa de mi vida con claridad, porque todo lo demás era estable. Ya era adulto, tenía una rutina fija y conocía bien el lugar donde vivía. Trabajaba durante el día y regresaba caminando por las tardes, siempre por el mismo trayecto. No era un camino improvisado ni peligroso. Era un sendero de tierra firme que corría paralelo a un canal de riego. A un lado había parcelas abiertas y al otro, una franja de vegetación baja, con árboles delgados y carrizos que crecían cerca del agua. Ese camino lo había recorrido durante años, sabía dónde el suelo se hundía un poco por la humedad, donde el canal hacía una curva y en qué parte el sendero se volvía más estrecho. Conocía los sonidos normales del lugar, el agua corriendo, los insectos y el viento moviendo las hojas. Nunca había pasado nada fuera de lo común ahí, por eso esa noche caminaba tranquilo, sin prisa y sin estar alerta a nada. El cielo estaba oscuro y sin luna visible, la iluminación venía solo de algunas luces lejanas, de las casas dispersas, el canal seguía su curso con el mismo ruido constante de siempre, y yo avanzaba con paso regular, pensando únicamente en llegar. Fue entonces cuando escuché el llanto. Era un llanto de mujer, no fue un sonido repentino ni un grito, era un llanto sostenido, fuerte y continuo. Me detuve casi de inmediato, no por miedo,
sino porque el sonido no encajaba con el lugar ni con la hora. Pensé que podía tratarse de una mujer del área, alguien que hubiera tenido un problema o que necesitara ayuda. Me quedé quieto, escuchando con atención, pero el llanto no se cortaba, y no se escuchaban palabras ni gritos, solo ese sonido prolongado. Lo primero que noté fue que no parecía moverse. En un espacio abierto, una voz cambia de intensidad cuando alguien camina o se desplaza, pero ese llanto no hacía eso, permanecía fijo. Di unos pasos más y volví a detenerme. El volumen seguía siendo exactamente el mismo. No aumentaba ni disminuía, y tampoco se alejaba. Eso me llamó la atención, así que esperé unos segundos más. El canal seguía sonando igual, los insectos seguían ahí, pero el llanto parecía no mezclarse con nada. Avancé despacio, siguiendo el sonido. Conforme me acercaba al canal, la vegetación se hacía más espesa, los carrizos se movían con el viento, rozándose entre sí. Ese movimiento producía un sonido leve, pero el llanto no reaccionaba a eso, no se interrumpía y no se distorsionaba. En ese momento empecé a sentir que algo no estaba bien. No fue miedo todavía, sino una sensación clara de que el sonido no se comportaba como una voz normal. Aún así, seguí avanzando. Pensé que quizá al acercarme vería a alguien sentada o recargada junto al agua. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, la vi. A pocos metros del canal, casi en la orilla, había una figura femenina detenida. Estaba de espaldas, completamente inmóvil, su cuerpo estaba recto, sin apoyarse en nada, llevaba una prenda clara que resaltaba en la oscuridad. El cabello le caía largo por la espalda, cubriéndole parte de los hombros, y a pesar del viento que movía la vegetación, su cabello no se movía. El llanto salía directamente de ella, no había pausas, no había cambios en el tono, era un sonido constante, como si no necesitara respirar para continuar. Me quedé parado observándola, no hacía ningún movimiento, no caminaba, no se inclinaba, y no buscaba equilibrio, simplemente estaba ahí, junto al agua. Por un momento pensé en hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me lo impidió. No fue una decisión consciente, pues mi cuerpo no reaccionó como suele hacerlo cuando uno ve a alguien en problemas. Di un paso más, intentando distinguir mejor su silueta. En ese momento noté que no se reflejaba en el agua del canal como debería. El brillo del agua mostraba las plantas y el borde del camino, pero la figura no aparecía ahí con claridad. Pero el llanto seguía igual, sin cambios. Me detuve otra vez, y el silencio alrededor era normal, pero ese sonido parecía ajeno al entorno, no se mezclaba con nada, era como si estuviera separado del resto del lugar. Entonces, sin girar el cuerpo, la figura comenzó a levantar lentamente la cabeza. El movimiento fue lento, deliberado, como si supiera que yo estaba ahí. Cuando la figura terminó de levantar la cabeza, la vi de frente. No fue una revelación gradual ni confusa, su rostro quedó expuesto por completo y lo entendí en ese instante. Donde deberían estar los ojos, había solo cavidades oscuras, profundas, sin brillo alguno, eran huecos fijos, abiertos, como si la cara estuviera vacía por dentro. La piel no tenía la textura de una persona viva, estaba rígida, tensa, pegada directamente al hueso. No se movía con el gesto ni con el sonido, y tenía la forma clara de un cráneo cubierto por una capa delgada de piel reseca. La nariz estaba hundida, apenas marcada. No había mejillas, todo estaba retraído, sin volumen. La boca estaba abierta más de lo normal, forzada en una abertura que no parecía natural. Desde ahí salía el llanto, no se escuchaba desde el pecho ni desde la garganta,
salía directamente de esa boca abierta, como si el sonido no necesitara pasar por ningún otro lugar. Alcancé a ver los dientes, eran largos, disparejos y demasiado visibles. No estaban alineados como los de una persona, algunos sobresalían más que otros. Eran opacos, con una forma que no correspondía a una dentadura humana, y permanecían expuestos todo el tiempo, incluso cuando el llanto subía de intensidad. Un velo oscuro cubría parte de la cabeza, no era transparente ni ligero. Caía pesado, pegado al contorno del cráneo, ocultando solo una franja del rostro, pero dejando ver lo suficiente para entender lo que estaba mirando. El velo no se movía con el viento, igual que el cabello. El llanto continuaba sin pausas, no había respiraciones entre un sonido y otro, era un flujo constante que parecía no terminar nunca, y en ese momento comprendí que no estaba frente a una persona viva. No fue una conclusión pensada ni razonada, fue una certeza inmediata y absoluta. La figura se inclinó hacia adelante, no dio un paso, y no movió los pies. El cuerpo simplemente se proyectó hacia mí, como si el suelo no tuviera importancia para ella. Ese movimiento no correspondía a una forma humana de avanzar, no había balanceo ni ajuste del cuerpo, solo un acercamiento directo. Retrocedí por reflejo, y sentí que el pie se me fue hacia atrás y perdí el equilibrio por un instante. Logré sostenerme, pero el terreno irregular me obligó a moverme torpemente. El llanto aumentó de volumen, ya no parecía venir desde un punto fijo, se sentía encima de mí, alrededor de mi cabeza. La figura avanzó otra vez sin caminar, la distancia entre nosotros se redujo en segundos, y pude ver con más detalle la superficie del rostro, no había expresión humana, y no había músculos reaccionando al sonido. Todo permanecía rígido, inmóvil, excepto la apertura exagerada de la boca. El llanto era más fuerte ahora, no tenía cambios de tono, no expresaba tristeza ni dolor como lo hace un llanto humano, era un sonido prolongado, forzado, que parecía existir solo para llenar el espacio. Intenté retroceder de nuevo, pero el suelo cedió un poco bajo mi peso y tuve que apoyar una mano para no caer. En ese momento sentí el frío del agua cerca, el canal estaba a un costado, y el borde era bajo y resbaloso. La figura volvió a inclinarse hacia mí, el velo oscuro se desplazó apenas, dejando ver más del cráneo, las cavidades donde deberían estar los ojos seguían apuntando directamente hacia mí. No había movimiento alguno que indicara que me estuviera siguiendo con la mirada. Aún así, su atención estaba claramente fija en mí. El llanto llenaba todo alrededor, y no escuchaba el canal ni el viento ni los insectos, solo ese sonido, cada vez más cercano. Logré incorporarme y dar un paso atrás. Mis piernas respondían con lentitud, y el cuerpo no me reaccionaba con rapidez. Sentía el peso del aire en el pecho y una presión constante en la cabeza, y la verdad no podía apartar la vista del rostro. La figura avanzó una vez más, no había duda de que se estaba acercando, pues la distancia ya era mínima, y podía distinguir los bordes irregulares de los dientes, la forma hundida de la nariz y la piel tensa sobre el hueso. En ese punto entendí que no había nada que identificar ni confirmar, no había explicación posible dentro de lo normal. El lugar que conocía de memoria ya no era el mismo, lo que tenía frente a mí no pertenecía a ese camino ni a ningún otro. Di un paso más hacia atrás y el pie volvió a resbalar, pero esta vez no intenté sostenerme, giré el cuerpo con dificultad, sin dejar de escuchar el llanto detrás de mí. Y en ese momento tomé la decisión de correr. Corrí en cuanto giré el cuerpo, no fue una carrera limpia ni rápida, pues el terreno estaba irregular y húmedo por la cercanía del canal
y cada paso requería cuidado para no resbalar. Las plantas me golpeaban las piernas y los brazos, y el aire entraba con dificultad. El cuerpo no me respondía como cuando uno corre por cansancio, me respondía lento y pesado. El llanto seguía detrás de mí, no necesitaba voltear para saberlo, pues el sonido venía justo a mi espalda, con la misma fuerza, sin perder intensidad. No se escuchaban pasos ni roce contra el suelo, solo ese llanto continuo, como si avanzara sin tocar nada. El canal quedó a un costado, el borde era bajo y el suelo cedía, tuve que abrirme un poco hacia el sendero para no caer al agua. Tropecé con una raíz y casi caigo, apoyé la mano y seguí avanzando, las piernas me temblaban, pero seguí. El llanto no se alejaba, tampoco se acercaba más, solo se mantenía a la misma distancia, constante, pegado a mí. El camino se estrechó, ahí el suelo era más duro, pero había piedras sueltas. Bajé la velocidad sin querer, pues cada paso era un riesgo, y aunque el cuerpo me pedía detenerse, no lo hice. El sonido llenaba todo el lugar, era algo difícil de explicar, pero el miedo me recorría el cuerpo completo, y no escuchaba mi respiración ni mis pasos, solo ese llanto. Pero de pronto, el sonido se cortó. No fue un desvanecimiento gradual, se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. El silencio que quedó fue pesado. Seguí corriendo unos metros más sin detenerme, esperando que el sonido regresara, pero no regresó. El canal volvió a escucharse, el viento volvió a mover las plantas, ya todo parecía normal, pero el cuerpo no se calmó. Llegué a la primera construcción del camino, era una bodega pequeña de lámina que se usaba para guardar herramientas, empujé la puerta con fuerza y entré, cerré desde dentro y me apoyé contra la pared. El espacio era reducido, y el olor a tierra y metal estaba concentrado, entonces me quedé ahí de pie varios segundos sin moverme. Las manos me temblaban, el temblor era visible y constante, en eso sentí náuseas y tuve que inclinar el cuerpo hacia adelante para no vomitar, la cabeza empezó a dolerme con una presión fuerte, justo detrás de los ojos. Me senté en el suelo con dificultad, el cuerpo seguía reaccionando como si el peligro continuara. Me quedé ahí hasta que el temblor bajó un poco, no volví a escuchar nada afuera, el silencio se mantuvo. Cuando salí, ya no regresé por el canal, tomé un camino más largo, con luces y casas cercanas. Llegué a mi casa y me encerré, y esa noche no dormí, pues el dolor de cabeza no se quitó, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen del rostro regresaba completa, sin cambios. A la mañana siguiente me levanté con el cuerpo cansado, como si hubiera pasado la noche corriendo, el estómago seguía revuelto. Salí más tarde de lo habitual y busqué a personas del lugar, no conté todo, pero les pregunté de forma directa por ese tramo del canal. Una de las personas me dijo que ahí no se camina de noche, no me lo explicó de inmediato, solo lo dijo así. Cuando pregunté por qué, mencionó a La Llorona, lo hizo sin levantar la voz, sin exagerar. Me dijo que varias personas habían escuchado llanto en ese punto, y que algunos la habían visto cerca del agua, no me dio detalles, y no pareció sorprendido. Otra persona confirmó lo mismo, me dijo que ese tramo tiene historias desde hace años, pero nadie habló de fechas ni de apariciones constantes, solo coincidieron en el lugar exacto, el punto donde la vi. Desde ese día dejé de usar ese camino, no fue una decisión temporal, cambié mi rutina por completo, salía más temprano o regresaba acompañado. Cuando no había opción, tomaba rutas más largas, pero nunca volví a pasar por ahí de noche. No volví a escuchar el llanto, y no volví a verla, ni hubo sueños repetidos ni señales después. El lugar siguió ahí, igual que siempre,
pero para mí, quedó marcado por un miedo constante y la certeza de saber lo que podía pasarme si volvía por ese lugar de noche. Sé exactamente lo que vi. Vi un rostro sin ojos, con forma de cráneo, cubierto por un velo oscuro. Vi una boca abierta más de lo normal, con dientes que no eran humanos. Escuché el llanto salir de ahí, y vi cómo se acercó sin caminar. No confundo ese recuerdo con otra cosa, no lo mezclo con historias ni con explicaciones. Eso ocurrió una sola vez y fue suficiente. Desde entonces, ese tramo del canal quedó fuera de mi camino, y así se quedó, porque jamás en mi vida quiero volver a ver a La Llorona. Me llamo Alberto Mena. Trabajé como guardia nocturno en un edificio de archivo de una empresa privada cuando todavía aceptaba turnos largos por necesidad. Recuerdo ese lugar porque fue el último servicio que tomé en seguridad privada. Después de esa noche ya no quise volver a cuidar edificios vacíos, ni bodegas, ni oficinas cerradas. El turno empezaba cuando el personal se iba y terminaba con la llegada del relevo de la mañana. El edificio tenía varios pisos, 2 sótanos, oficinas cerradas y una sala de juntas que casi nadie usaba. Mi trabajo era revisar accesos, marcar puntos de control, mirar las cámaras y anotar cualquier cosa fuera de orden. No era un servicio complicado. La mayor parte del tiempo uno caminaba solo, revisaba puertas y regresaba al cuarto de control. Sarmiento, el supervisor, me recibió el primer día. Me entregó las llaves, el radio, la linterna y la bitácora. Luego me llevó por el recorrido y me señaló las zonas que debía revisar con más cuidado. Me advirtió que no bajara solo a los sótanos si olía a quemado, si veía agua en el piso o si encontraba una puerta forzada. También mencionó, sin rodeos, que en ese edificio habían muerto 3 trabajadores. 2 eran de obra, uno cayó por el hueco de un elevador de carga y otro murió durante un incendio en el sótano. El tercero era de mantenimiento y recibió una descarga eléctrica. Sarmiento no lo contó para asustarme, me lo dijo con el mismo tono con el que explicó el tablero de alarmas. Algunos guardias, según él, habían reportado voces, golpes y puertas abiertas en zonas que debían estar cerradas. La instrucción fue simple: registrar todo, avisar por radio o por teléfono y no inventar causas para quedar bien. Yo asentí y seguí escuchando. Necesitaba el empleo, y en ese momento pensé que esas historias salían del cansancio, de la soledad y de pasar demasiadas horas encerrado en un lugar sin gente. Las primeras noches pasaron sin problemas. Había ruidos, claro, pero nada que obligara a llamar a nadie. Se escuchaban tuberías, láminas del patio, muebles que tronaban por la noche y pasos de mis propios recorridos en las escaleras. Yo hacía mi trabajo, marcaba los puntos, revisaba las oficinas principales y volvía al cuarto de control. Me acostumbré a las cámaras, al radio encendido y al silencio largo de los pasillos. La primera señal rara ocurrió una noche en el segundo piso. Rubén, el guardia de la tarde, me entregó el turno con prisa. Me dijo que una silla de la sala de juntas había aparecido en el pasillo, fuera de lugar. Él la regresó, revisó la puerta y no encontró a nadie. No quiso hablar más del tema, firmó la salida, me dejó las llaves y se fue sin mirar hacia las escaleras. Yo subí a revisar antes de empezar el recorrido completo. La sala de juntas estaba cerrada. Abrí, encendí la luz y vi la silla junto a las demás. No había señales de entrada, ni papeles tirados, ni cajones abiertos. Cerré otra vez y seguí caminando.
Al bajar por la escalera escuché 3 golpes fuertes arriba. Fueron secos y separados. Me detuve en el descanso y esperé. No hubo voces, no hubo pasos, solo el eco dentro del edificio. Subí con la linterna en la mano y encontré la misma silla tirada en el pasillo, y la puerta de la sala seguía cerrada con llave. Abrí la sala otra vez. Una segunda silla estaba encima de la mesa. Me quedé en la entrada, alumbré las esquinas y revisé rápido, sin tocar más de lo necesario, pero no encontré a nadie. Tomé una foto con mi celular y regresé al cuarto de control. En la cámara del pasillo, la imagen se cortaba justo antes de que la silla apareciera afuera. Al volver la señal, la silla ya estaba en el piso. Revisé el tramo varias veces, pero no apareció ninguna persona entrando o saliendo. Llamé a Sarmiento y le expliqué lo de la silla, la puerta cerrada y el corte de la cámara. Él no hizo preguntas raras ni mostró sorpresa. Me pidió revisar cerraduras, mantener el radio encendido y escribir todo en la bitácora. Su calma me incomodó más que la silla, pues yo esperaba una orden clara, una explicación técnica o una llamada para mandar apoyo. Solo recibí la misma instrucción, documentar y seguir atento. Después de colgar, escuché un golpe en el vidrio del cuarto de control. Ese vidrio daba al pasillo de recepción. Levanté la linterna y miré, pero no había nadie. El golpe se repitió, más cerca de mi cara, con la misma fuerza. Me acerqué hasta quedar a un paso del vidrio. Revisé la cámara de la entrada, luego la del pasillo. Las dos mostraban el área vacía. La puerta principal estaba cerrada, la recepción estaba sola y ninguna oficina cercana tenía la luz encendida. Anoté el incidente con la mano tensa. Mientras escribía, oí una voz de hombre en el pasillo. Hablaba bajo, desde una zona donde no había cámaras directas. No entendí la frase completa, pero distinguí un murmullo largo y una pausa. Salí del cuarto, pregunté quién estaba ahí y avancé hasta la recepción. Pero la voz se apagó de inmediato. Revisé las puertas cercanas, la entrada y el pasillo, pero todo estaba cerrado. No encontré huellas, herramientas, mochilas ni señales de que alguien se hubiera escondido. Volví al cuarto de control, intenté pensar en una explicación sencilla, pero ninguna coincidía con lo que había visto. El edificio estaba cerrado, el pasillo no tenía salida hacia la calle y cualquier persona habría quedado grabada por lo menos en una cámara. Me senté frente a los monitores y seguí mirando el segundo piso. La puerta de la sala de juntas estaba en pantalla. Entonces la manija bajó despacio, se detuvo y volvió a subir. La puerta no se abrió, solo la manija se movió, sin una mano visible. Subí otra vez, porque era mi responsabilidad. La verdad no quería hacerlo, pero tampoco quería abandonar el puesto y dejar un reporte incompleto. En el segundo piso, la puerta seguía cerrada con llave. Toqué la manija y estaba firme. En ese momento se escucharon varias sillas moviéndose dentro de la sala. Las patas rasparon el piso, una detrás de otra, y luego algo golpeó la mesa. Me aparté de la puerta y hablé por radio, para dejar constancia, aunque sabía que nadie más estaba dentro del edificio. Abrí con cuidado, las sillas estaban fuera de lugar y la mesa se había movido hacia un costado. Alumbré el fondo, las esquinas y la parte baja de la mesa. No había una persona escondida, no había entrada abierta, y no había marcas de fuerza. Entonces una voz de mujer salió desde el fondo de la sala. Me ordenó bajar, y dijo mi nombre después de la orden. Cerré la puerta sin entrar, bajé directo al cuarto de control, guardé las fotos y abrí la bitácora.
Escribí lo que había pasado, con el pulso acelerado y la garganta seca. Todavía pensaba terminar el turno si me quedaba cerca de las cámaras y evitaba los sótanos. Esa idea se terminó cuando escuché, desde el piso de arriba, el primer mueble arrastrándose contra la pared. Después de lo ocurrido, me quedé en el cuarto de control. Dejé la puerta abierta, el radio sobre la mesa, las llaves en la mano y la libreta frente a mí. Desde ahí veía recepción, una parte del pasillo y las cámaras principales. Quise ordenar el reporte antes de seguir caminando, porque ya había demasiadas cosas fuera de lugar, la silla en el pasillo, el corte de imagen, los golpes en el vidrio, la voz de hombre, la manija moviéndose sola y la voz de mujer, dentro de una sala cerrada. No escribí conclusiones, solo hechos. Puse el lugar, la hora aproximada y lo que yo había visto y escuchado. Mientras escribía, revisaba los monitores. La cámara de la entrada seguía normal, la de recepción mostraba el pasillo vacío. En el segundo piso, la imagen fallaba por momentos. Yo trataba de mantenerme ocupado, porque detenerme a pensar me ponía peor. Poco después, 3 cámaras perdieron señal al mismo tiempo. Quedaron encendidas la de la entrada principal y la de recepción. Revisé los cables, el regulador y la toma de corriente, pero todo estaba conectado. Entonces se escuchó un golpe en el piso de arriba y levanté la cabeza. Vino otro golpe, más fuerte, y luego un arrastre largo. El techo vibró y cayó polvo sobre la mesa. Salí al pasillo con la linterna encendida, y desde la escalera llegó el ruido de una mesa moviéndose y varias sillas golpeando contra el piso. No subí, me quedé al pie de la escalera, con el radio pegado al pecho y la luz apuntando al descanso. Escuché pasos bajando desde el segundo piso. Eran pasos marcados, uno por uno, con pausa entre cada pisada. Llegaron hasta el descanso, se detuvieron, y nadie apareció. Después cayó una silla por la escalera, golpeó varios escalones, rebotó contra la pared y quedó tirada cerca de recepción. La reconocí, porque era de la sala de juntas. Tenía una pata doblada. Me acerqué solo lo necesario para verla, luego retrocedí. Ya no podía tratar eso como un ruido del edificio, tampoco podía decir que había alguien escondido, porque las cámaras disponibles mostraban pasillos vacíos y la entrada seguía cerrada. Llamé a Sarmiento otra vez, y le dije que había muebles moviéndose arriba y que una silla acababa de caer por la escalera. También le dije que no veía personas en las cámaras. Tardó en contestar, y cuando habló, mantuvo la voz baja. Me recordó que el rondín externo pasaría más tarde, y que no enviaría apoyo antes si no había intrusión confirmada. Le respondí que no podía confirmar una intrusión, pero que los objetos se estaban moviendo dentro del edificio. Me ordenó mantenerme cerca de la salida, no abrir los sótanos y seguir registrando todo. Apenas terminó la llamada, llegó olor a quemado desde la puerta que bajaba al sótano. Venía directo de esa zona y se quedaba en el pasillo. Recordé la advertencia de Sarmiento sobre el trabajador atrapado durante el incendio. Caminé hasta la puerta, sin abrirla. Antes de tocar la chapa, alguien golpeó desde el otro lado. Pregunté quién estaba abajo, y una voz de hombre respondió que lo sacara. La voz salió detrás de la puerta, ronca, con aire cortado. Volvió a pedir que lo sacara, yo tenía la llave en la mano, pero no abrí. Sabía que nadie debía estar en el sótano, y también sabía que abrir una puerta con olor a quemado podía ser peligroso. Me quedé frente a la puerta, con la linterna apuntando a la manija. La manija bajó sola, subió, y volvió a bajar. Del otro lado el hombre tosió,
y después golpeó con más fuerza. Llamé al número de emergencias de la empresa. Dije mi nombre, el edificio y el problema, olor a quemado, golpes desde el sótano y una voz pidiendo ayuda. La operadora me indicó salir del edificio y esperar en el exterior. Mientras hablaba con ella, la puerta del sótano recibió otro golpe. La voz repitió que lo sacara. Retrocedí hasta recepción, no corrí, porque las piernas no me respondían bien. Al pasar frente al cuarto de control, escuché un golpe dentro. Entré y vi el archivero abierto, y las carpetas estaban en el piso y varias hojas habían llegado al pasillo. La libreta seguía sobre la mesa, y junto a ella, había una carpeta abierta con el nombre de uno de los trabajadores muertos en el sótano. Yo no la había sacado ni la había visto antes. Tomé mi libreta y mi identificación, y el radio lo traía conmigo. Al salir del cuarto, escuché voces arriba. Venían del segundo y del tercer piso. No eran gritos completos, eran frases cortas, separadas. Una voz pedía agua, otra repetía un apellido, y la otra decía que faltaba uno. Miré los monitores desde la puerta del cuarto, algunas cámaras seguían sin señal, pero las que funcionaban mostraban pasillos vacíos. Las voces siguieron unos segundos y luego se cortaron al mismo tiempo. Subí solo hasta el primer descanso de la escalera. Quería ver si había fuego, humo o personas atrapadas. No llegué al segundo piso, pues antes de avanzar, una mesa salió desde la sala de juntas y se arrastró por el pasillo. La vi desde el descanso, y no había manos empujándola, pero avanzó hasta chocar contra la pared. Una silla salió detrás y golpeó la baranda. En ese momento, una voz habló junto a mi oído y dijo mi nombre completo. Bajé de inmediato, y bajé sin mirar atrás. En recepción empezó a sonar el teléfono fijo, pero no lo contesté. Sonó varias veces y luego se activó el altavoz. Una voz de mujer dijo que el incendio seguía abajo y la frase se repitió 2 veces. Después se escuchó tos y luego silencio. Yo tenía la mano en la puerta principal y la abrí sin revisar nada más. Salí al vestíbulo exterior y respiré con dificultad. Desde el vidrio podía ver recepción. La silla rota seguía junto a la pared, las hojas estaban tiradas y la luz del cuarto de control seguía encendida. Pensé en quedarme afuera, hasta que llegara el rondín, pero mi credencial se había quedado sobre la mesa. Sin esa credencial, el supervisor podía acusarme de abandonar el servicio. Así que entré otra vez por miedo al trabajo, no por valor. Antes de entrar dejé el portón abierto y la puerta principal sin seguro. Caminé directo al cuarto de control, no miré la escalera. Recogí la credencial y las llaves de reserva, que estaban sobre la mesa. En ese momento, todos los monitores se encendieron. Las cámaras que habían perdido señal, volvieron con imagen. En la pantalla de la entrada principal, aparecía yo dentro del cuarto, y detrás de mí, había 3 figuras de pie. Me giré, pero el cuarto estaba vacío. Volví a mirar la pantalla, y las figuras seguían detrás de mi imagen, quietas, sin rostro claro. Levanté el celular para grabar el monitor, pero al enfocar, desaparecieron. El video registró la pantalla normal, guardé el teléfono, tomé la libreta contra el pecho y salí. En ese momento dejé de pensar en el turno, en el reporte y en el empleo. Solo quería llegar a la calle y no volver a entrar. Al cruzar recepción, vi a un hombre al fondo del pasillo. Traía ropa de trabajo y un casco. La luz fallaba por segundos, pero alcancé a verlo de frente, cuando avanzó hacia la entrada. No movía los brazos, caminaba derecho,
con la cabeza baja, y no hizo ruido al pasar junto a la silla rota. Yo me pegué a la pared para dejarle paso. No grité, no le hablé, y no levanté la linterna. El cuerpo se me quedó quieto. Cuando pasó cerca de mí, sentí frío en el brazo izquierdo, desde el hombro hasta la mano. El hombre llegó a la puerta de vidrio y la atravesó sin abrirla. La barra de salida no se movió, el vidrio no vibró, y el marco no sonó. Miré la cámara de la entrada, desde el monitor que aún se alcanzaba a ver, por la puerta del cuarto de control. La figura apareció en la pantalla durante unos segundos, salió hacia el vestíbulo y desapareció fuera del cuadro. La puerta seguía cerrada y yo seguía adentro. No alcancé a moverme cuando cayó otra silla desde el segundo piso. Golpeó el suelo cerca de recepción y una parte se rompió. Un tornillo salió disparado y me rozó el pantalón, sentí el golpe en la pierna, bajé la mirada y vi la marca en la tela. Esa fue la única señal física que me llevé de esa noche. No esperé a revisar nada más, abrí la puerta principal, crucé el vestíbulo y salí hasta la banqueta. Desde la calle llamé al 911. Di mi nombre, la dirección y el puesto que cubría. Reporté actividad dentro del edificio, olor a quemado, golpes desde el sótano y posible riesgo eléctrico. La operadora me pidió que me mantuviera afuera, lejos de la entrada. Mientras hablaba con ella, empezaron los golpes en los vidrios de la fachada. Sonaron por partes, primero en una ventana, luego en otra, y después en otra más. Y desde donde yo estaba, no se veía a nadie del otro lado. El rondín llegó con 2 guardias. Uno era Torres, lo conocía de otros servicios. Bajó de la camioneta y pidió un resumen. Le conté lo necesario, sin agregar nada que no hubiera visto: muebles movidos, voces en zonas cerradas, golpes en la puerta del sótano, figuras en las cámaras y un hombre que atravesó la puerta de vidrio. Torres escuchó en silencio y el otro guardia alumbró hacia recepción y avisó que había movimiento adentro. Los 3 nos acercamos al vidrio, sin entrar. La mesa del cuarto de control estaba en recepción y yo no la había movido. Encima estaba el casco que había visto antes en el tercer piso. Había carpetas abiertas y hojas repartidas sobre la mesa. Una hoja se levantó, cayó al piso y quedó boca abajo. La puerta principal estaba cerrada, el portón seguía abierto y no había viento dentro de la recepción. Torres llamó a Sarmiento y le informó que nadie iba a entrar sin policías. La patrulla llegó después. 2 oficiales se bajaron y preguntaron por el responsable del turno. Les entregué las llaves y les expliqué lo ocurrido desde el inicio del problema, sin hablar de apariciones, solo de hechos, objetos movidos, cámaras fallando, voces en el sótano, golpes, un posible intruso y daños en mobiliario. Uno de los oficiales revisó la entrada y dijo que podía haber alguien escondido. Respondí que las cámaras no mostraban entrada ni salida, pero ellos tenían que revisar. Yo me quedé afuera con Torres. Entraron los 2 oficiales y los 2 guardias del rondín. Desde la banqueta escuché sus radios, sus pasos en recepción y la orden de revisar la escalera. Unos segundos después, se oyó un golpe fuerte arriba y luego otro golpe contra la pared. Uno de los oficiales gritó la orden de salir y los 4 regresaron rápido. El oficial que iba adelante traía una herida pequeña en la ceja y polvo en el hombro. Dijo que una silla salió del pasillo del segundo piso y pegó contra la pared junto a él. No explicó quién la movió y no señaló a nadie, solo pidió cerrar el edificio y esperar al encargado. Sarmiento llegó antes de que terminara el turno. Venía serio,
con la camisa mal abotonada y el teléfono en la mano. Habló primero con los policías, luego con Torres y al final conmigo. No preguntó por mi estado, no pidió ver mi pierna ni las fotos. Sacó una hoja y quiso que firmara un reporte corto. El texto hablaba de actividad inusual, posible falla eléctrica y daños menores en mobiliario. Me negué y le dije que mi reporte iba a incluir voces, golpes, objetos movidos, cámaras fallando, olor a quemado, presencia de figuras dentro del edificio y testigos externos. Sarmiento bajó la voz y me respondió que una redacción así podía causar problemas con la empresa. Le dije que el problema ya existía antes de mi turno y que ellos mandaban guardias solos a un edificio donde ya tenían reportes parecidos. No levanté la voz y no discutí más. Me senté en la banqueta, abrí la libreta y escribí mi reporte completo, con lo que vi, lo que escuché, las llamadas que hice, la llegada del rondín y la entrada de la policía. También anoté que el supervisor intentó reducir el incidente a una falla eléctrica. Cuando llegó el cambio de la mañana, el guardia nuevo se quedó mirando la entrada. Nadie le dio una explicación completa frente a mí. Sarmiento habló con él aparte, lejos de la patrulla. Yo entregué las llaves, el radio y la libreta. Firmé mi salida, pero no firmé el reporte reducido. El guardia nuevo me preguntó si podía entrar tranquilo. Le respondí que leyera la bitácora antes de aceptar el servicio. Después me aparté, porque ya no quería discutir con nadie. Me fui caminando hasta la avenida principal y pedí un taxi. No esperé otra llamada de Sarmiento, tampoco volví por papeles ni por explicaciones. 2 días después, Rubén me buscó por teléfono. Me contó que la empresa pidió a varios guardias firmar una versión breve del incidente, sin mencionar voces ni figuras. También contó que el edificio siguió funcionando, pero por un tiempo pusieron 2 guardias por turno y cambiaron el recorrido de los sótanos. Guardé las fotos del monitor, el video donde no aparece lo que vi y el pantalón marcado por el tornillo. Sé que eso no alcanza para probar toda la noche. También sé que Torres, el otro guardia y los policías vieron parte de lo ocurrido. Ninguno quiso hablar mucho después, y yo tampoco insistí, pues con esa noche tuve suficiente. No sé quiénes eran las voces, ni por qué esas figuras estaban en el edificio. Solo recuerdo lo que pasó mientras estuve de guardia, golpes donde no había nadie, muebles movidos dentro de zonas cerradas, voces saliendo del sótano y cuerpos atravesando puertas y pasillos. Cuando llegó el relevo, entregué mis cosas y me fui. Y nunca más regresé.